Amigos, estamos pasando por tiempos difíciles frente a esta pandemia del COVID-19, pero nuestras antiguas amenazas no se han disipado. Como ha ocurrido durante muchos años, las enfermedades transmisibles son la causa primordial de fallecimientos. La mayoría ocurren en personas de menos de 70 años y en países de bajos y medianos ingresos. La COVID-19 hace que sea especialmente importante prevenir y gestionar las ENT. Las personas que viven con ENT, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, derrame cerebral, cáncer, son particularmente vulnerables al virus. Más de 2/3, 60 millones de muertes en todo el mundo a nivel anual se deben a las ENT, casi la mitad de las cuales son enfermedades cardiovasculares. Es una tragedia evitable. Las ENT pueden ser evitadas adoptando una dieta saludable, realizando actividad física y eliminando el tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Las grasas trans de producción industrial causan enfermedades coronarias y la muerte. Y, sin embargo, siguen utilizándose en muchos países en alimentos de panadería, alimentos fritos y cremas para untar. Estas grasas pueden ser sustituidas por grasas y aceites saludables sin cambiar el sabor ni el coste de la comida. La eliminación de estas grasas producidas industrialmente, la eliminación de los alimentos de estas grasas constituye una prioridad para la OMS. ¿Y por qué? Por 3 motivos. Primero, con ello se van a salvar vidas. Segundo, es algo factible. Sí, algunas industrias habrán de adaptarse, pero otras industrias pueden conseguir nuevos mercados. Y además eso no supone apenas un coste para los gobiernos y los consumidores. Y de hecho, existe una gran ganancia, un gran beneficio, puesto que se disminuyen los gastos de salud. En tercer lugar, ello reducirá la carga de los centros de atención sanitaria en un momento en el que la COVID-19 está suponiendo una gran carga. La OMS lanzó el marco de acción Replace en 2018. Y eso se inscribe en las tareas que habíamos realizado ya desde hace años. A eso le siguió el año siguiente, en 2019, una orientación operativa detallada y el primer informe sobre la marcha de los trabajos para servir de inspiración y ayuda a los gobiernos para que eliminen las grasas trans de sus cadenas alimentarias. Y así como la OMS ha estado a la cabeza de la erradicación de la viruela y la poliomielitis, también estamos a la cabeza de este movimiento para eliminar totalmente del mundo las grasas trans en 2023. Las políticas, buenas prácticas, ahora se aplican para más o menos 600 millones de personas en todo el mundo. Además, con el lanzamiento del segundo informe el día de hoy, tengo el placer de anunciar que el plan de la OMS de certificar y reconocer a los países y su liderazgo en la eliminación de las grasas trans producidas industrialmente es ya una realidad. Quisiera ahora darle la palabra virtual al Dr. Tom Frieden, presidente y CEO de Resolve to Save Lives, que es una iniciativa de Vital Strategies que ha sido socio nuestro en este esfuerzo mundial. Tom, muchísimas gracias por su liderazgo. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias y por esta buena noticia sobre la certificación. Las grasas trans son tóxicas y matan a miles de personas cada año y causan hospitalizaciones innecesarias. Y eso no tiene por qué ser así. Hace 2 años la OMS por primera vez hizo un llamamiento para una eliminación total de un factor de riesgo de una enfermedad no transmisible con la eliminación de las grasas las grasas trans artificiales. Aunque ha habido progreso en estos 2 años, hay demasiadas vidas que se pierden debido a ello innecesariamente. Y si no redoblamos esfuerzos no vamos a conseguir cumplir con los plazos. Eliminar las grasas transartificiales de la cadena alimentaria es factible económica, política y técnicamente y salva vidas
casi sin coste para gobiernos y consumidores. Con Replace Action y nuestro paquete, la OMS proporciona a los países una manera eficaz para poder eliminar esta toxina de la cadena alimentaria a través de buenas prácticas. En 2 años hemos alcanzado un gran progreso. El número de personas protegidas por el reglamento en materia de grasas trans ha pasado de 2.300 millones en 2018 a más de 3.100 millones a finales de 2021. Este impulso puede ser atribuido en parte importante a las iniciativas regionales. Me acuerdo que el doctor Tedros, cuando se lanzó este programa, recalcó la importancia de las iniciativas regionales. Y tenía usted razón. El año pasado la Unión Europea aprobó reglamentos de buenas prácticas y todos los países de la OPS unánimemente aprobaron un plan de acción para eliminar las grasas trans de las Américas. Juntos, estos 2 proyectos regionales tienen el potencial de proteger a 1.000 millones de personas más en más de 50 países que no están protegidos ya de las grasas trans. Estas iniciativas regionales se basan en el modelo establecido por la Unión Económica Eurasiática y el Consejo de Cooperación del Golfo, los 2 organismos regionales, los primeros en adoptar estos límites para lograr este progreso para la eliminación en 2030. Necesitamos más progresos en otras regiones como África y Asia. Eso es importante en lugares en los que todavía se carece de esa protección. El segundo informe que presentamos hoy muestra que hay grandes progresos alcanzados con estudios de caso y estrategias eficaces para acelerar el progreso. La OMS se ha comprometido a publicar un informe cada año para respaldar a los países a la hora de aplicar buenas prácticas y para establecer responsabilidades. Instamos a todos los países a que respalden esta iniciativa en sus países y con los países vecinos. El año próximo ya habremos llegado a la mitad del plazo que nos hemos fijado. Sin embargo, no estamos por buen camino para cumplir nuestros objetivos. Es necesario actuar ya si los países desean estar protegidos de estas grasas trans. Y algunos pueden pensar que tenemos que ralentizar nuestras medidas debido a la pandemia de la COVID, pero de hecho la prevención es ahora más importante que nunca. Eliminar las grasas trans artificiales es una manera de salvar vidas y evitar ataques al corazón y al mismo tiempo liberando tiempo que se utiliza en el sistema de salud. Resolve to Save Lives ha establecido una alianza con la OMS en este esfuerzo y estoy muy emocionado por el anuncio que acaba de hacer el doctor Tedros sobre una certificación, no solo la eliminación de las grasas trans, es el primer programa de eliminación de las mismas lanzado por la OMS, sino ahora se ve que tiene un paralelo con otros programas como el de la erradicación de la poliomielitis y de la viruela. Esto servirá para reconocer a los países que han podido cumplir con los objetivos. Juntos podemos lograr un mundo sin grasas trans en 2023. Ahora le doy la palabra al doctor Chizuru Nishida, que va a proporcionar un resumen y las ideas más importantes del informe. Tiene la palabra el doctor Nishida para presentar los resultados fundamentales de este informe. Estamos recibiendo ya comentarios virtuales y preguntas y respuestas. Tenemos un recuadro de preguntas y respuestas que pueden utilizar. Aquí si pregunta si va a haber directrices separadas para las grasas trans de los lácteos y cárnicos. Luego otra respecto a las estrategias para colaborar con los representantes de políticas, para elaborar legislación y reglamentación para eliminar las grasas trans. Y cómo puede hacerse que la industria las elimine, ya que la industria se ha comprometido a desarrollar reglamentación en la materia. We should have the presentation. Huh?
Again, other questions are poor countries and developed. Y luego otra pregunta, los países más pobres representan el mayor reto. ¿Y cómo va a respaldar la OMS a estos países para hacer frente a estas cuestiones? Y luego una pregunta sobre las directrices respecto a las grasas transindustriales, sobre el uso de comida frita y el aceite que se utiliza para freír estos productos. Abordaremos estas preguntas a todas juntas. Muchas gracias, Francesco. Estamos esperando que aparezca la presentación en la pantalla, pero voy a empezar ya. Como han indicado el director general y el doctor Tom Frieden, existen numerosos beneficios de eliminar las grasas trans. La OMS ha hecho un llamamiento para la eliminación global de estos ácidos grasos trans producidos industrialmente en 2023. Hemos supervisado el progreso de los países desde entonces. Para poder supervisar la eliminación y las políticas de eliminación que se aplican en los países, hemos desarrollado una tarjeta de puntuación o tabla de puntuación de los países. Eso figura en el informe. Ustedes pueden acceder en el sitio web a este informe que les muestro. Para poder supervisar las buenas prácticas y alentar a los países a lograr este objetivo de 2023, les motivamos para que desarrollen, apliquen buenas prácticas en materia de políticas contra las grasas trans fat. Hay dos opciones. Una, limitar las grasas producidas artificialmente, grasas trans, a un 2% de la grasa total en un alimento determinado. Y la segunda es prohibir los aceites parcialmente hidrogenados. Con estas tablas de puntuación hemos desarrollado unos mapas que podrán ver en el informe. En este informe, además, en el sitio web y en la base de datos GINA. Durante este año se ha avanzado mucho, sobre todo en dos países, en Brasil y en Turquía, que nos van a contar cuáles son los resultados. Son dos países que han transmitido o que han aprobado, estas políticas de buenas prácticas. Otros países han establecido políticas que ya han entrado en vigor. Tengo estos gráficos que mostrarles, incluidos también en el informe, y que muestran la tendencia al alza, el número de países que introducen estas buenas prácticas en materia de grasas trans. En 2020 las políticas nuevas han entrado en vigor en más de 40 países, lo que cubre a 600 millones de personas, como menciona el director general. Pero en los próximos 2 años necesitamos 26 países más que habrán aprobado estas políticas y que estarán ya en vigor. Y eso cubrirá a más de 800 millones de personas. Ha habido algunas tendencias que podemos recalcar. La primera, ha habido un aumento del número de regiones que han desarrollado unas acciones regionales o subregionales. Y aquí ven algunos ejemplos de esas tendencias que hemos percibido. Segunda tendencia es que muchos países están pasando de unas políticas menos restrictivas que tenían en el pasado a unas políticas mejoradas y transformadas en políticas de buenas prácticas. Y ven aquí algunos de los ejemplos. Vamos a poder ver que algunas de las limitaciones a las que nos enfrentamos pues desafortunadamente
no se han aplicado estas buenas prácticas en los países de bajos ingresos o de bajos medios ingresos. Por eso alentamos a estos países a que hagan lo posible para desarrollar estas políticas de buenas prácticas en la materia. Quisiéramos también muy brevemente mostrarles el anexo con los datos que hemos incluido. Estos datos han sido analizados gracias a la contribución generosa en materia de datos compartida por el equipo HM dirigido por el doctor Ashkar, y se establece una clasificación de países de manera decreciente según sus enfermedades atribuibles a los AGT. Y aquí lo que se ve en este cuadro son los 5 ejemplos más importantes, pero hay 50 países que representan 2/3 de la carga de mortalidad. De ellos, solo 4 países han aplicado políticas de buenas prácticas. 11 países todavía no lo han hecho. Por ello, recomendamos encarecidamente a los países a que desarrollen unas políticas de buenas prácticas y refuercen las capacidades normativas nacionales para poder supervisar también todo el progreso alcanzado y el contenido de grasas trans en los alimentos, reforzando la capacidad de los laboratorios y promoviendo ahí donde sea posible la reglamentación regional y subregional. Para poder respaldar este esfuerzo realizado por los países, la OMS proporcionará o seguirá proporcionando un apoyo técnico para reforzar las capacidades normativas. Eso incluye capacidades de laboratorio y también reconoceremos los logros de los países, las buenas prácticas alcanzadas, algo que venimos haciendo ya a través de la publicación de este informe anual y algo que continuaremos haciendo en nuestra defensa de la erradicación de estas grasas. Esperamos que las industrias, sobre todo la industria alimentaria, aplique estos compromisos que han suscrito en mayo de 2019. El compromiso de eliminar las AGT producidas de manera, los AGT producidos de manera industrial. Los grandes proveedores de ácidos grasos y aceites, se espera que eliminen los aceites parcialmente hidrogenados de la cadena de alimentación. Y quiero concluir reconociendo la labor realizada por numerosas personas, sin las cuales no hubiera sido posible realizar todo ello. Primero, los distintos Estados miembros y los coordinadores nacionales, distintos colegas de la oficina de la sede de la OMS, colegas de oficinas regionales. Tengo aquí también los nombres de los colegas que han hecho posible este lanzamiento en concreto. Y quisiera también agradecer al equipo de Resolve to Save Lives, dirigido por Tom, por sus labores, y también a los colegas del IHM, el doctor Ashfin y su equipo. Gracias por estos datos que han compilado. Quisiera recalcar también a 2 colegas en concreto del equipo Resolve y del MS, el doctor Brian Yamamoto, que está aquí, doctora Brian Yamamoto, y doctor Steele. Son 2 colegas que realmente han hecho posible que podamos publicar este informe este año. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nishida. Vemos que esta es una historia de éxito. Estamos recibiendo muchísimos comentarios de los más de 300 participantes conectados hoy. Queremos celebrar éxitos y vamos a abordar las preguntas durante la reunión. Hay que celebrar el éxito y para ello tenemos que contar con 2 países que han hecho muchos progresos. Primero, Turquía, que estará representada por el doctor Bekir Keskinkilic, especialista en medicina
familiar, que trabaja en tanto que vicedirector general del director de Servicios de Tratamiento y de Atención Primaria en el Ministerio de Salud de Turquía. Es el vicedirector general de Salud Pública en su país y ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS desde 2016 a 2019. Espero que esté usted conectado y que pueda hablarnos de su experiencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo algunos problemas técnicos, espero que me escuchen. Sí, que le escuchamos. Por favor. Bueno, voy a poner una fotografía en la que aparento mejor de lo que soy. Tal vez la incidencia de la pandemia ha causado una percepción distinta de la salud. En nuestro país, 1 de cada 3 personas tiene sobrepeso y sufren de distintas enfermedades no transmisibles a unos niveles alarmantes y todas estas NTs suponen una de las causas principales de mortalidad. Un 89% de las muertes son debidas a las NT, 26.6% se deben a enfermedades cardiovasculares y tal vez también a muertes prematuras antes de 70 años. Es una de las mayores NT. En 2019 era un 16%. La carga económica en salud es simplemente uno de los signos, pero hay numerosos costes ocultos e indirectos. Todo ello supone un coste para la economía en 2016 de 70.000 millones de liras de Turquía, el equivalente de un 3,6% del PIB. La mayor parte de la producción de estas grasas trans es innecesaria. Se encuentran en productos de panadería y fritos sin políticas que lo restrinjan. Y esto está asociado directamente con el riesgo incrementado de muerte por ataque al corazón. O sea que es necesaria una intervención que pueda salvar vidas. La eliminación de las grasas FAT es una de las grasas trans es una de nuestras prioridades desde el 2014 en los programas de salud nutricional. Y efectivamente hemos debatido el tema con todas las partes interesadas y en todas las plataformas pertinentes y hemos elaborado estudios sobre el contenido de grasas trans en los distintos alimentos gracias al apoyo del Ministerio de la Salud. Y esto nos ha aportado datos que facilitan la eliminación de los ácidos grasos trans en la cadena alimentaria. Además, tenemos en cuenta todos los comentarios de las partes interesadas, incluida la industria alimentaria. Y esto yo considero que en concreto el 14 de mayo ha dado lugar a regulaciones sobre la limitación de la cantidad de ácidos grasos trans y esta regulación requiere que haya una cantidad limitada tanto para el consumidor, a saber, no más de 2 gramos de grasas trans por 100 gramos de alimentos. Se trata de un elemento esencial para eliminar los ácidos grasos trans y de este modo salvar cientos de vidas al año. Mientras aplicamos estas buenas prácticas, así como en la Unión Europea y en el área económica europea, pues tenemos una serie de medidas para promover los alimentos sin grasas trans. Somos pues la primera región en el mundo de estar libre de grasas trans. Quisiera agradecer a la OMS
y también a la iniciativa Resolve to Save Lives, al equipo especial, a la ayuda técnica que se nos ha facilitado a la hora de elaborar y aplicar esta normativa. Colaboramos estrechamente con la oficina del país y la oficina regional de la OMS para desarrollar y adoptar buenas prácticas de ácidos grasos trans en Turquía gracias al paquete de medidas. Vamos a seguir colaborando con la OMS y otros socios para aplicar la normativa que entrará en vigor en 2021. Esperamos poder prevenir muertes y estamos totalmente comprometidos en Turquía a reducir la exposición a los ácidos grasos trans y aumentar la disposición de alternativas más saludables y así evitar las muertes por enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias al doctor Tedros, al doctor Freedom por toda su ayuda a la hora de controlar y gestionar las ENTs. Y muchas gracias también a todos los colegas de la OMS por el informe sobre la eliminación de los ácidos grasos trans. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Bekir, por compartir el secreto de su éxito, el abogar la necesidad de eliminar las grasas trans y su repercusión eminente y evidente en la salud. El tener en cuenta todas las partes interesadas, teniendo en cuenta las directrices de la OMS y basándose en una normativa clara, robusta, para contribuir de este modo a hacer de la región europea la primera región que está libre de grasas trans en el mundo. Bien, pues ahora me gustaría invitar a nuestro siguiente orador, Eduardo Nilsson, de Brasil. Es biólogo, experto en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas de nutrición. Cuenta ya con más de 20 años de experiencia en el Ministerio de Salud. Es coordinador de la División de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud de Brasil. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los colegas que nos escuchan. En primer lugar, enhorabuena a la OMS, a la OPS, a la oficina regional y a todos los que han participado en la elaboración del informe. Gracias por toda la ayuda facilitada, sobre todo en la región de las Américas. No sé si se ha podido transmitir mi diapositiva. Ahí está. La política sobre grasas trans ha sido una prioridad en Brasil durante ya más de 10 años. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, pues estas han sido las pautas de muertes y enfermedades cardiovasculares y la repercusión de las mismas. Hemos tenido éxito ya que progresivamente hemos ido reduciendo las muertes que se atribuyen al gran número de grasas trans. En Brasil, el 70% de las muertes tienen que ver con las enfermedades no transmisibles y un 20% son enfermedades cardiovasculares. Es pues importante continuar con esta línea, por tanto, a saber, asegurarnos de que reducimos las grasas trans. Por otra parte, aumentar las dietas saludables con más legumbres, fibras, etcétera. Bien, teniendo en cuenta las fuentes de grasas trans, hemos visto la cantidad de alimentos no procesados o muy poco procesados respecto a otro tipo de alimentos. Es importante evaluar estas fuentes para ver cómo se formulan. Voy a intentar desarrollarlo más en la siguiente diapositiva. Lo que vemos en Brasil es que la dieta tradicional ha sido sustituida por alimentos procesados y multiprocesados. Se trata pues de promover dietas saludables y reducir la carga de estas nuevas dietas. Nos alineamos también con
distintos hitos internacionales, pues la Estrategia Mundial de la OMS, para empezar, o la Declaración de Río de Janeiro sobre una América libre de grasas trans, lanzada por la OPS. Así también tenemos medidas en relación con los aceites y otras grasas, así como el etiquetado obligatorio de grasas trans en los alimentos y otros muchos puntos que han reforzado la importancia de sustituir los ácidos grasos trans por otro tipo de grasas. Tenemos esta estrategia Replace, que trata de manera integral este enfoque y ha facilitado una gran ayuda para muchos países. Siguiente. En cuanto a lo que hacemos a nivel nacional, pues aquí tienen una idea. Estamos alineados con los hitos a nivel internacional. Tenemos en 2003 una declaración obligatoria de ácidos grasos trans en las etiquetas de alimentos, que es válida para toda la región. Luego tenemos Trans Fats Free America, es la declaración del Río de Janeiro. Es importante tener cadenas alimentarias e industrias que tengan en cuenta la normativa y de este modo eliminar los ácidos grasos trans de los productos, siguiendo las directrices y intentando reintegrar las dietas tradicionales saludables de Brasil. Hay una demanda desde 2016 a 2018 para eliminar los AGTs en los productos de fabricación industrial y desde 2019 la eliminación de ácidos grasos trans, así como aceites parcialmente hidrogenados. Después de la declaración de ácidos grasos trans, tuvimos la iniciativa América Libre de AGT. En Brasil, en concreto, la Asociación de Industrias Alimentarias se comprometió con este acuerdo y esto pues nos abre la puerta a otros nutrientes como los azúcares, las grasas y el sodio. Tenemos esta armonización durante 2 años para llegar a un 5% del límite para los alimentos industriales y el 2% para aceites y margarinas. En 2010 hemos visto la repercusión en los mercados internos y también externos porque exportamos muchos de estos alimentos. Se trata de un uso de unas 230 toneladas de AGT al año. Y ven aquí cómo se reparten o desglosan por alimentos en esta diapositiva. Siguiente. Otra encuesta que realizamos sobre la repercusión de la salud. Hemos visto que hay muchos productos libres de grasas trans y esto estimula al etiquetado. Y esto también pues ayuda a que la sociedad civil esté más concienciada y difunda el mensaje sobre los peligros que conlleva la ingesta de ácidos grasos trans y de este modo poder fomentar una elección de comidas más saludables por toda parte de los consumidores. Las directrices alimentarias lanzan un mensaje claro, es decir, que hay que basarse en comidas no procesadas para sustituir dichas comidas por dietas más saludables y sobre todo eliminar los alimentos ultraprocesados. Tener pues dietas que sean mucho más saludables y que no tengan ácidos grasos trans. Esto es lo que pretendemos transmitir en nuestra educación alimentaria. Uno de los puntos de inflexión más importantes sucedió en 2015, donde se obtuvieron datos claros sobre el hecho de que los ácidos grasos trans no tienen ningún beneficio nutricional. Y luego la FDA de Estados Unidos reconoció que los AGT
no son seguros y tampoco se recomiendan de manera general. A nivel internacional, pues hay un aumento de la demanda de estos pues, productos libres de AGT. Perdón, hay una interferencia. Bien, pues con esto concluyo sobre nuestro proceso normativo. Que está respaldado por la OPS y la OMS. Tenemos una serie de reuniones técnicas con expertos y distintas partes interesadas. Pido disculpas, parece que hay una interferencia con otro canal. Reuniones técnicas, como digo, con expertos y con partes de la industria alimentaria. También esto nos ha permitido recopilar experiencia internacional y datos científicos y luego un informe sobre la repercusión de estas medidas teniendo en cuenta 3 propuestas normativas. Una que está en curso y es el hecho de este límite del 2% de AGT en los alimentos industrializados y sustituirlos por alternativas. Como digo, un contenido máximo del 2% de AGT y prohibir los aceites parcialmente hidrogenados. Todo esto teniendo en cuenta todo un abanico de criterios que figuran aquí, pues los alimentos incluidos, los tipos de AGT, así como aspectos de salud, sociales, económicos, etcétera, para tener en cuenta todas las partes interesadas y que puedan ayudarnos. Y es importante decir que ha habido un consenso entre la sociedad civil, el gobierno y las empresas alimentarias para poder avanzar a este respecto en Brasil. Hubo una consulta que aprobó la resolución sobre la eliminación de los AGTs y los aceites parcialmente hidrogenados en Brasil. Por último, decidimos en Brasil tener 2 estrategias que van a repercutir en la mayoría de los recursos de ácidos grasos trans en el país. Es decir, los alimentos procesados que se ven implicados por este límite del 2% de AGT en su contenido. Tienen, en este caso, un plazo de 18 meses para cumplir con esta normativa. Esto en la primera fase. Y en la segunda fase prohibimos el uso de ácidos grasos trans en pastelería, en fin, distintos productos alimentarios. Y, como digo, el plazo es el mismo, 2023, el mismo que hay a nivel mundial. Y, por último, recalco que es importante seguir actuando no solo en Brasil, sino en todas las regiones para aplicar esta normativa y prevenir muertes, teniendo en cuenta todos los datos en torno a reducir todos los riesgos en torno a los AGTs, promover dietas saludables, la actividad física y eliminar todos los factores de riesgo. Esto es esencial para conseguir las metas regionales y mundiales que nos hemos impuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Enhorabuena. Sí, una hoja de ruta para promover el etiquetado de los alimentos, a luego ya medidas mucho más restrictivas, siguiendo estas buenas prácticas. Me piden aquí, tengo de momento 4 ponentes. Doctor Faisal Bin Sunay, a ver si podemos concederle la palabra. Y mientras el doctor Bin Sunay interviene, quizá puedo ir respondiendo algunas de las preguntas que se plantean en el chat. Una sobre los ácidos grasos industriales versus los naturales. Si se pueden distinguir. Pues no es fácil distinguirlos y por ello tenemos políticas destinadas a los ácidos grasos trans industriales, porque son el componente principal de todos los ácidos grasos trans. Si se puede sustituir en los países estos ácidos grasos, pues es un reto el sustituirlos. No
nos gustaría aumentar las grasas saturadas, su contenido en la dieta a la hora de o reemplazar los ácidos grasos trans, y para ello pues hay que tener en cuenta los aceites líquidos y los productos sólidos y semisólidos. El doctor Bin Suneid, por favor, del Departamento de Healthy Food, comida saludable de Arabia Saudí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a esta reunión de la OMS. Tenemos ya el segundo informe sobre ácidos grasos trans. Como sabrán, en nuestro país hemos estado actuando en distintos frentes a la hora de eliminar los AGTs en la industria alimentaria. Como sabrán, empezamos ya nuestro periplo en 2015 con el requisito de etiquetado de AGT en los productos alimentarios, y luego establecimos un límite superior de AGTs, y luego ya buenas prácticas que hemos ido adoptando, a saber, la eliminación de los ácidos grasos trans. La eliminación del aceite parcialmente hidrogenado. Este último se adoptó en enero de 2020 y me complace anunciar que tenemos ya una evaluación hasta la fecha de lo que hemos hecho en Arabia Saudí, y hemos observado que el 80% de los productos alimentarios de Arabia Saudí no contienen aceites parcialmente hidrogenados, y agradecemos a todos aquellos que han hecho que sea posible esta meta. Por otra parte, tenemos un gran porcentaje que también cumple con el etiquetado en materia de AGTs. Todavía nos queda mucho por hacer, claro está, a la hora de hacer un seguimiento, una evaluación, y esperamos poder cumplir al 100% próximamente en 2023 en concreto. Muchas gracias. Y quisiera agradecer a la oficina aquí en la región, la oficina EMRO, y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bin Suneid, y enhorabuena a Arabia Saudí por sus avances. Hay aquí toda una serie de preguntas en el chat para ver cómo los países consiguen avanzar y cuál es el papel de la sociedad civil. Una de las preguntas es de una persona que quizá pueda ayudarnos. Doctora Rosenkrantz, de el Advocacy Incubator, otro socio muy importante. Rosenkrantz, adelante. Buenos días. Trabajo con esta iniciativa para pues que los niños no fumen, y respalda también la eliminación de los ácidos grasos trans como resultado de esta iniciativa para salvar vidas. Tenemos ya muchos años de experiencia a la hora de respaldar el fomento de distintas medidas para la salud. Quisiera agradecer al doctor Tedros y al doctor Frieden su liderazgo y compromiso para eliminar los ácidos grasos trans. Quisiera agradecer también a todo el equipo de la OMS y a todos aquellos de todo el mundo que han desempeñado un papel para fomentar los cambios en políticas en materia de AGT, sobre todo aquellas de producción industrial. La sociedad civil puede y debe participar a la hora de formular las políticas de nutrición. Sugerimos 3 contribuciones clave por parte de la sociedad civil. 1. Concienciar sobre las repercusiones negativas de la salud, del consumo y la exposición a ácidos grasos trans. La sociedad civil puede hacer de esto una prioridad y respaldar para eliminar estos ácidos grasos trans de los alimentos. Segunda, la sociedad civil puede crear consenso en torno a políticas basadas en datos, hacer una contraposición y fomentar la voluntad política para el cambio. La sociedad civil desempeña un papel esencial a la hora de colmar lagunas de investigación. Y tercero, en muchos países la sociedad civil tiene la oportunidad de ayudar al gobierno a través de todo el proceso de elaboración de la política, elaboración, revisión, evolución, aplicación, etcétera. En
nuestra iniciativa respaldamos actividades que no tengan conflictos de intereses y que no tengan ningún tipo de efectos negativos, teniendo en cuenta a la sociedad en su contexto y sus necesidades. Así que nos anima mucho poder seguir colaborando con la OMS y seguir salvando vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rosenkrantz, por haber compartido su experiencia con nosotros. Y ahora me gustaría llamar a otro actor que pues también figura en estos debates, y son las empresas, la industria. Hay participantes que nos dicen que las empresas no cuentan con la ayuda necesaria en los países a la hora de establecer la legislación, pero tenemos a Julien Lafleur, representante de la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas, y quizá podamos hablar del papel de la industria. Julien. Muchas gracias, Francesco. Enhorabuena a la OMS, a Resolve to Save Lives y a todos los que han participado en la elaboración de este hito. Estoy muy agradecido al liderazgo manifestado por el doctor Tedros y a todo el equipo de la OMS. Gracias a este espíritu de colaboración vamos a fomentar el hecho de que la industria participe en este esfuerzo. Me gustaría recalcar nuestro apoyo a la iniciativa Replace de la OMS, y estamos ahora aplicando los compromisos que manifestaron el año pasado la OMS sobre la normativa en materia de AGT a nivel mundial y de aquí a 2023. Estamos intentando cumplir con este plazo y seguimos aplicando la normativa y las recomendaciones de la OMS. Como parte de nuestro compromiso, quisiera mencionar que estamos desarrollando conocimiento técnico, un repositorio en concreto para ayudar a sustituir los AGT, centrándonos en países de ingresos medios y bajos. Estamos deseando seguir respaldando a la OMS a conseguir esta meta tan importante de aquí a 2023. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y yo espero que ello implique también más apoyo a la aplicación de la normativa nacional. Entiendo, pues, que este es el modo de proceder. Sí, Francesco, si me lo permite voy a responderle. Efectivamente estamos intentando cumplir con la meta que figura ya en la legislación y en los mercados más desarrollados. No solo los niveles, sino desde un punto de vista legislativo. Así que, por supuesto, estamos de acuerdo con todos los esfuerzos legislativos que van a permitir conseguir los objetivos de salud pública que nos imponemos. Pero vamos, en cualquier caso, estamos colaborando y yo creo que desde un punto de vista de la industria esto es lo que resulta más complejo. Muchísimas gracias por sus esfuerzos. Tenemos ahora a la señora Mary Grace Rosales, que trabaja en la oficina del país en apoyo del gobierno de Filipinas. Adelante. Hello. Buenos días. Buenas tardes. Adelante, podemos oírla. Muchas gracias. En Filipinas agradecemos a la OMS que ha compartido este paquete de acción Replace. Nos complace decirles que estamos ya consiguiendo una cierta inercia para eliminar los AGT en Filipinas gracias al Departamento de la Salud y la labor de nuestros legisladores, así como el apoyo técnico brindado por la OMS y su oficina de país en Filipinas. La legislación para eliminar los AGT está todavía pendiente dentro del Comité de Salud. Y también tenemos una política sobre la eliminación de los AGT industriales en productos prefabricados. Es algo que está en curso y sabemos que con la ayuda de la OMS, gracias a la Oficina Nacional y Regional, podemos poco a poco conseguir unas Filipinas que no tengan ácidos grasos trans. Tenemos una pregunta
sobre las bebidas como el café y el té. No sé si desea comentar algo sobre el consumo de estas bebidas en Filipinas. Gracias, sí. Sí. El café con leche en Filipinas contiene una fuente de ácidos grasos trans industriales y es algo que se consume mucho en Filipinas. También sabemos que estas cremas se emplean en distintos tés con leche, que también es algo que se consume mucho en Filipinas. Y esperamos, por tanto, que con estas políticas tengamos una legislación que se apruebe en el Congreso y una política nacional liderada por el Ministerio de la Salud. Y gracias a esto esperamos poder reducir el consumo de ácidos grasos trans y eliminar los que son industriales, ya sea con una prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados o limitando el contenido de AGT en los alimentos en Filipinas. Muchas gracias. Estamos recibiendo muchos mensajes de distintos países de categoría de ingresos medios y bajos, que nos preguntan si van a obtener un apoyo especial por parte de la OMS. Recibimos mensajes de Nigeria, de Marruecos, que piden ayuda. Y esto es lo que la OMS va a hacer. Antes de concederle la palabra a nuestro último ponente, que va a concluir, el subdirector general, quizá voy a responder alguna de las preguntas sobre el programa de certificación. Pues la OMS está trabajando al respecto, está centrándose en planes ya existentes de certificación, por ejemplo, el de la polio, el de la tuberculosis, para establecer criterios, grupos de expertos que nos ayuden a recibir demandas de países que desean obtener esta certificación de no contenido en ácidos grasos. También, en cuanto al apoyo a los países de ingresos medios y bajos, se puede realizar gracias a órganos regionales. Ya han escuchado la experiencia de la Unión Europea, de América, con la iniciativa Trans-Fat Free, y también en el continente africano hay un interés para que esto sea posible. Bien, pues sin más, ahora les voy a presentar al doctor Yamamoto, subdirector general de la División de Cobertura Sanitaria Universal y Poblaciones Más Saludables de la OMS. Muchas gracias, Francesco. Bien, estamos llegando ya al final de este lanzamiento. Quiero expresar mi mayor agradecimiento, sobre todo al doctor Tom Frieden, representante de los gobiernos de Turquía y Brasil, así como, por supuesto, nuestro director general, el doctor Tedros, y nuestros colegas. Quiero dar las gracias a todos los ponentes que han contribuido a este debate. Como recalcó el doctor Tedros, la OMS se ha comprometido a eliminar las grasas trans industriales de la cadena de producción de alimentos en 2023. Es un objetivo prioritario del 13º Programa General de Trabajo que orienta las labores del OMS en 2019-2023. Se ha realizado un gran progreso y se han adoptado distintas medidas y estas políticas en 7 países de elevados y medianos ingresos y 33 de altos ingresos, pero ningún país de bajos ingresos o bajos y medios ingresos ha adoptado este tipo de buenas prácticas. Sin embargo, llevar a cabo este tipo de acciones puede también contribuir a ahorrar mucho en materia de salud. Respaldar a los países de bajos y medianos ingresos, incluidos los países de África, Asia y Oriente Medio, aplicar buenas prácticas es fundamental para eliminar las grasas trans del mundo. Durante la pandemia, el director general ha recalcado su compromiso respecto a la eliminación de
la prevención de las ENT, que es más importante que nunca. Si se eliminan las grasas trans, puede resultar factible, rentable y puede salvar vidas. Por favor, súmense a nosotros en la cuenta atrás a 2023 para eliminar las grasas trans. Es un lanzamiento muy alentador, informe muy alentador, así que trabajemos de consumo para poder acabar con las grasas trans. Muchísimas gracias por participar en este evento. Vamos a seguir colaborando de cara al futuro. Muchas gracias.